Hola, bienvenidos a mi canal de tutoriales de mecánica vectorial para ingenieros. Hoy vamos con la presentación número 24, donde trataremos el método de los nodos para el análisis de armadura con el ejercicio número 1. Vamos a ver cuál es el procedimiento a seguir para la aplicación del método de los nodos para analizar las armaduras. El paso número 1 es dibujar el diagrama de cuerpo libre de la armadura completa, representando las fuerzas aplicadas y las reacciones en los apoyos. Con ese diagrama de cuerpo libre y con las ecuaciones de equilibrio de la estática vamos a calcular las reacciones en los apoyos. Una vez que calculemos las reacciones en los apoyos, pasamos al paso número 3, que sería elegir uno de los nodos de la armadura que no contenga más de 2 barras y dibujar su diagrama de cuerpo libre con las fuerzas que actúan sobre él y las fuerzas de las barras con las que se conecta. Fíjense que tenemos que elegir un nodo que solo tenga 2 barras, debido a que solo contamos, cuando hacemos el equilibrio en un punto en el plano, solo contamos con 2 ecuaciones que serían la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y. Por lo tanto, no podemos tener más de 2 incógnitas. Una vez que tengamos ya el nodo elegido, hacemos un diagrama de cuerpo libre de ese nodo y con las ecuaciones de equilibrio de la estática determinamos las fuerzas en las barras que convergen en ese nodo. Ya una vez calculado el primer nodo, repetimos el mismo procedimiento para los demás nodos, siempre que en el nodo que elijamos no hayan más de 2 fuerzas desconocidas. Este procedimiento lo vamos a seguir aplicando hasta calcular la última de las barras de la armadura. Vamos a ver ahora un ejercicio, el ejercicio número 1, donde aplicaremos este método de los nodos. Y dice así el problema: determine por el método de los nodos las fuerzas en cada una de las barras de la armadura mostrada y establezca si las fuerzas están en tensión o están en compresión. El primer paso dijimos que era dibujar un diagrama de cuerpo libre con la armadura completa en el cual aparezcan las cargas aplicadas y las reacciones en los apoyos. Lo que hacemos es sustituir cada apoyo por sus reacciones. Fíjense que hay un apoyo en el extremo A de la armadura. Hay un apoyo articulado fijo, y como sabemos, un articulado fijo tiene 2 reacciones, una en Y, que sería RAY, y un RAX. También en el apoyo B tenemos una reacción por ser un apoyo articulado móvil. La reacción es perpendicular a la superficie de apoyo. En este caso, la reacción es vertical y se llama RBY. Con este diagrama vamos ahora a aplicar las 3 ecuaciones de equilibrio de la estática para determinar las reacciones. La primera ecuación sería sumatoria de fuerza en X igual a 0, y como vemos en la armadura solamente hay una fuerza en X, que sería RAX, y como la sumatoria es 0, entonces como ella está sola, RAX es 0. Vamos entonces al siguiente paso, a la siguiente reacción. Fíjense que hay 2 fuerzas de reacción en la dirección Y. Por lo tanto, si sumamos fuerza en Y, tendríamos 2 incógnitas que serían RAY y RBY. De tal forma entonces que vamos a recurrir a la sumatoria de momento con respecto al punto A para que se elimine de la ecuación la reacción RAY. Entonces decimos que sumatoria de fuerza, sumatoria de momentos con respecto al punto A es igual a 0. Vemos que la reacción en B tiene una distancia perpendicular con respecto al apoyo A de 1.2. Fíjense que la fuerza es vertical, la distancia es horizontal, es decir, son perpendiculares, y un momento no es más que la fuerza por una distancia perpendicular. Entonces tenemos que RBY produce un giro negativo en sentido antihorario con respecto a A,
y el momento sería RBY por 1.2 positivo. También la fuerza de 80 kilogramos produce un giro negativo en sentido horario, que sería fuerza por distancia perpendicular 80 por 1.2 negativo. Luego la fuerza de 50 kilogramos que produce un giro negativo en sentido horario con respecto a A sería fuerza por distancia perpendicular, que sería 1.2 más 1.2, 2.4, sería 50 por 2.4 negativo. Si realizamos la operación, tenemos que calculamos los dos términos negativos y nos va a dar 216 negativos, que al pasar hacia el lado derecho de la ecuación pasa a positivo, y el 1.2 que multiplica RBY pasa dividiendo, de tal manera que 2.16 de 1.2 me va a dar RBY igual a 180 kilogramos. Ya tenemos la reacción RBY. Si sumamos fuerza en Y ahora, tenemos que RAY, que la dibujamos positiva hacia arriba, menos 80 kilogramos, más la reacción RBY, que es 180, menos 50 kilogramos, y tenemos que RAY menos 80 más 180 menos 50 nos va a dar un valor positivo de 50, que al pasar hacia el lado derecho sería negativo. Fíjense que yo asumí RAY positivo, pero como dio negativo, entonces el sentido es hacia abajo. Fíjense que yo asumo un sentido cuando no lo conozco, entonces el signo me dice si lo asumido es correcto o no. En este caso RY va hacia abajo. Luego ya tenemos la reacción. Ahora hacemos el siguiente paso, que es elegir un nodo que solo contenga dos barras. Aquí podemos elegir el nodo D o el nodo A. El nodo C y el nodo B no los puedo elegir porque tienen 3 barras. Entonces vamos a empezar con el nodo A y dibujamos el diagrama de cuerpo libre de ese nodo. Fíjense que la reacción que se veía vertical al dar negativo ahora está hacia abajo. Asumimos que la barra AC produce una tensión hacia la derecha y la barra AB produce una tensión desde A hacia B. Fíjense que si yo dibujo la fuerza saliendo del nodo, eso implica tensión, es decir, está alando hacia afuera el nodo. Está alando el nodo. En ambos casos asumí tensión. Si un valor de esos me da negativo, quiere decir que no es tensión sino compresión. Los valores ahora son asumidos, pero una vez que ya se han calculado y que se sepa el signo, ya no pueden asumirse. Entonces vamos a sumar fuerza en Y, porque en X ambas fuerzas tienen componentes, por lo tanto la sumatoria de fuerza en X me daría 2 incógnitas. Mientras que si sumo en Y, la fuerza de 50 kilogramos se conoce y AC no participa en la sumatoria de fuerza en Y porque es horizontal. Entonces sumamos fuerza en Y, pero antes calculamos el ángulo θ. Dijimos que el ángulo θ es el mismo en ambos lados porque los triángulos tienen dos bases de 1.2 cada uno y una altura común de 2. Entonces el ángulo sería la tangente inversa del cateto opuesto, que es 2, entre el adyacente, que es 1.2, y el ángulo sería 59.04 grados. Ahora sí vamos a la sumatoria de fuerza en Y y decimos que como AB apunta hacia abajo, la componente en Y es negativa hacia abajo, digo menos AB por el seno de 59.04. Es decir, como estoy calculando la componente vertical, que sería opuesta al ángulo, entonces sería con el seno AB, seno de 59.04 negativa hacia abajo, menos 50 que también está hacia abajo. Entonces tengo acá que si yo despejo AB, paso el 50 positivo hacia el lado derecho, que cambia de signo, ¿no? Pero lo que no cambia de signo es AB seno de 59.04 porque pasa dividiendo, no pasa como sumando. Si yo hago esta operación, 50 entre negativo
seno de 59.04 tendría un valor negativo de 58.31 kilogramos. Esa sería la fuerza de la barra AB, pero como dio negativa, entonces es compresión porque yo asumí la fuerza en tensión. Entonces lo que hago es que elimino ese signo de ahí y asumo que la fuerza es 58.31 compresión, kilogramos, ¿verdad? Compresión. Vamos a ver más adelante por qué no importa tanto el signo, sino el efecto que produce. Lo vemos adelante. Este nodo, como la pantalla no me da para escribir la sumatoria de fuerza en Y, la sumatoria de fuerza en X, la vamos a hacer en la siguiente pantalla. Es decir, que aquí tenemos la sumatoria de fuerza en X en el mismo nodo A, y tenemos que ahora tenemos AC, sería positivo hacia la derecha, y como AB dio negativo, entonces será hacia la izquierda, hacia arriba y a la izquierda, por lo tanto la componente en X sería hacia la izquierda. Entonces tenemos AC menos 58.31 coseno de 59.04. Fíjense que el coseno es porque estoy sumando fuerza horizontal. Si yo despejo eso aquí, primero me va a dar que AC, este valor aquí da menos 30 igual a 0, y si yo paso el 30 hacia el lado derecho será positivo 30 kilogramos. Como el valor de AC dio positivo y asumí que estaba en tensión, entonces debo escribir tensión porque dio positivo, lo cual confirma que el sentido asumido es correcto. Vámonos ahora al nodo, a otro nodo. Fíjense, aquí podemos elegir cualquier nodo ya, porque acá el nodo C, que aunque tiene 3 barras, ya tengo una barra determinada, ya no sería una incógnita, sería la barra AC, que es 30 kilogramos tensión. Pude haberme ido al nodo D desde el principio, pude haberlo hecho porque solo tiene 2 barras, pero el nodo B ahora, que tiene 3 barras, pero ya calculé en el nodo A la barra RBY, por lo tanto me quedan 2, es decir que cualquiera de los nodos puede ser analizado ahora porque ya conozco una parte de la barra. Antes no podía porque el nodo C y el nodo B tenían 3 barras, pero ahora ya se conocen. Vamos entonces al nodo C y decimos acá que el nodo C hay una fuerza de 80 kilogramos hacia abajo conocida, una barra que una fuerza de 30 kilogramos en tensión que dio AC. Fíjense que aquí la dibujo en tensión alando el nodo hacia afuera, y voy a dibujar la barra CD, que en este caso la asumo porque no la conozco, asumo que está en tensión, pude asumir cualquier otra cosa, entonces también la barra BC, que la voy a asumir en compresión, la asumo en compresión. Quiere decir que si un valor de eso da negativo, es lo contrario. Fíjense que hablábamos hace un momento de que lo importante no es el signo sino el efecto, porque en el nodo A la barra AC, que está en tensión y que resultó ser tensión, apunta hacia la derecha positivo, pero fíjense que la misma tensión que da el nodo C hacia afuera apunta hacia la izquierda. Quiere decir que son sentidos contrarios, y sin embargo las dos fuerzas en ambos nodos es tensión. Por eso es que es mejor asumir el efecto saliendo o entrando al nodo para evitar confusión con el signo. Entonces vemos aquí que sumamos fuerza en X en el nodo C y tenemos que positivo más CD menos 30 kilogramos. Fíjense que el 80 y el BC no se suman porque son verticales y estamos sumando fuerza en X. Entonces, si yo despejo acá, el 30 pasaría a positivo y sería CD igual a 30 kilogramos. Y como asumimos que estaba en tensión, entonces escribimos tensión, una T que indique tensión. Vamos a la sumatoria de fuerza en Y ahora, le decimos que acá tenemos BC, que la asumimos en compresión, apunta hacia arriba, por lo tanto es positivo,
y el 80 apunta hacia abajo como negativo, sería BC menos 80, y si despejamos, pasamos el 80 hacia la derecha, sería BC igual a 80 kilogramos. Fíjense que yo asumí compresión a BC, entonces dio así mismo, por lo tanto escribo compresión, porque la asumí así y dio positivo. Vamos ahora al nodo D vamos a ir ahora. Entonces en el nodo D, fíjense que aquí hay una fuerza de 50 kilogramos apuntando hacia abajo, negativa, y como CD, que es la fuerza que está acá en el nodo D, dio tensión y dio 30 kilogramos, entonces dibujamos a CD en tensión saliendo del nodo hacia la izquierda, 30 kilogramos. Y acá podemos asumir a BD en compresión o en tensión. Lo vamos a asumir en tensión, aunque sabemos que va a dar compresión. La vamos a asumir en tensión y decimos que acá sumatoria de fuerza en X, diríamos nosotros, como está en tensión, está hacia la izquierda, sería negativa, menos BD por el coseno de 59.04 menos 30, y el 50 no se suma porque es vertical y estamos sumando horizontal. Sería menos BD, coseno de el ángulo, que es 59.04, lo vemos aquí abajo, menos 30. Fíjense que el 30 va a pasar hacia el lado derecho positivo y el menos coseno de 59.04 va a pasar dividiendo negativo. Entonces el resultado será negativo 58.32 kilogramos. Como dio negativo, entonces asumimos tensión, entonces nos va a dar 58.32 kilogramos compresión. Si nosotros hubiésemos asumido a BD en compresión, entonces esto hubiese dado positivo, confirmando que sí es compresión. En este caso asumimos tensión, dio negativo, entonces nos revierte el sentido y termina siendo compresión. Fíjense que en el punto D yo calculé la barra BD por sumatoria de fuerza en X, pero también pude haberlo logrado por sumatoria de fuerza en Y. Entonces hay otra forma de calcular a BD sumando fuerza en Y. Y decimos acá que BD, como está asumida hacia abajo, sería negativa en Y, sería menos BD por el seno del ángulo, que es 59.04, menos la fuerza de 50, y paso al 50 positivo, y el menos seno de 59.04 pasa dividiendo negativo y va a dar un resultado que es menos 50.31. Una ligera diferencia, pero es lo mismo. Entonces, finalmente, como es negativa, BD es 58.31 kilogramos. Entonces vamos a ver el resumen donde AB, calculamos AB como 58.31 kilogramos, que es igual a BD, y también en compresión, ¿verdad? Entonces AC 30 kilogramos tensión y CD igual también 30 kilogramos tensión, BC serían 80 kilogramos compresión, y estos serían las 5 barras que constituyen la armadura con sus respectivos efectos. Fíjense que la barra BD, que fue la última que calculamos, la calculamos en el punto D por sumatoria de fuerza en X y también por sumatoria de fuerza en Y, y nos da exactamente igual, pero pude haberla calculado también en el punto B. Si lo hacemos así, fíjense que en el nodo B, aquí la barra AB, que nos dio un valor de 58.31 compresión, la dibujamos en compresión con el ángulo θ, que en ambos casos es el mismo ángulo porque tiene la misma base, el triángulo tiene la misma base y una altura común, por lo tanto el ángulo θ está a ambos lados. Entonces miren que dio compresión y la asumimos apuntando hacia el nodo. Ya no asumimos, sino que sabemos que es compresión y lo colocamos apuntando hacia el nodo. Aparece la fuerza de 80 kilogramos hacia abajo y la reacción, que es 180 kilogramos, la reacción en B,
Entonces, si asumimos que BD está en tensión, entonces sumamos fuerza en X o sumamos fuerza en Y, y en ambos casos tiene que darme que es un valor de 58.31 kilogramos con presión. Esa tareita se la dejo para que ustedes la resuelvan en sus casas. Hasta aquí el problema número 1, el ejercicio número 1. Si no te has suscrito a mi canal, te sugiero que lo hagas y nos vemos en una próxima ocasión con el problema número 2, donde trataremos el método de las secciones. Hasta luego y muchas gracias.